Me llamo Rachel y tengo 37 años, y vivo en el corazón de Atlanta, Georgia, donde la ciudad vibra con ambición y oportunidades. Comparto un elegante apartamento, propiedad de la empresa, con mi esposo, Lucas, en un rascacielos con vistas al horizonte. Ambos trabajamos para Brooks Construcción, una potencia fundada por mi suegro que genera miles de millones al año, construyendo de todo, desde rascacielos hasta extensos suburbios por todo el sur. Nunca imaginé que estaría aquí, dirigiendo salas de juntas y haciendo cálculos para un imperio de la construcción. Pero la vida tiene una forma de lanzar imprevistos. Mientras crecía, veía a mi madre soltera hacer malabares con 2 trabajos, camarera de día y limpiadora de oficinas de noche, para mantenernos a flote en un apartamento estrecho en Macon. Ella me enseñó a ser astuta, a tomar decisiones rápidas y a nunca retroceder ante un desafío. Esa determinación me ayudó a superar la universidad y a conseguir un trabajo en la banca, donde aprendí a manejar presupuestos e inversiones como si fuera una partida de ajedrez. Me encantaba la emoción de todo aquello. La forma en que los números contaban una historia si sabías cómo escucharlos. Pero cuando conocí a Lucas, pensé que mi historia podría cambiar hacia algo más tranquilo. Quizás una vida apacible como ama de casa formando una familia. Ese sueño se desvaneció rápidamente. Lucas es lo opuesto a mí en muchos sentidos. Tiene este encanto amable, del tipo que hace que la gente se sienta a gusto, pero hay una fragilidad en él. Criado en el privilegio con una cuchara de plata y un fondo fiduciario, nunca tuvo que luchar por nada. Su padre construyó Brooks Construcción desde una pequeña empresa hasta convertirla en un gigante, comprando competidores y ganándose el respeto por su mente dura y brillante. Se suponía que Lucas seguiría sus pasos, preparado para tomar el timón, pero nunca ha tenido el estómago para ello. Una noche, tumbado en nuestro sofá viendo un programa de telerrealidad sin sentido, lo admitió él mismo. No estoy hecho para ser el director ejecutivo, Rachel, dijo, con voz suave, casi aliviada. Solo sería una figura decorativa. Es más fácil así. Recuerdo mirarlo fijamente, con el corazón encogido, preguntándome cómo alguien podía estar tan contento de ir a la deriva por la vida. Yo, en cambio, estoy hecha de otra pasta. Las decisiones me salen de forma natural. Sopeso las opciones, confío en mi instinto y actúo. Mi madre solía decir que nací con una calculadora en una mano y un plan en la otra. Cuando me casé con Lucas, planeaba dejar mi trabajo en la banca y centrarme en nosotros, tal vez empezar una familia. Pero mi suegro tenía otras ideas. Poco después de nuestra boda, me llamó a su oficina, una habitación con paneles de madera llena de planos y premios. Rachel, dijo, con la mirada aguda a pesar de su edad. Esta empresa necesita a alguien como tú. Tienes cabeza para los números y la determinación necesaria. Trabaja con nosotros. Dudé, imaginando la vida tranquila que había soñado. Pero el desafío en su voz me enganchó. Dije que sí, y esa elección lo cambió todo. Al principio no. Yo era solo otra empleada aprendiendo los gajes del oficio en la construcción, plazos, contratos, costos laborales. Pero mi suegro vio algo en mí. A los pocos meses, empezó a invitarme a las reuniones de la junta directiva, pidiéndome mi opinión sobre acuerdos o presupuestos. La junta directiva, un grupo de hombres de pelo canoso acostumbrados a llevar la batuta, levantó las cejas al ver a la nuera del fundador sentada en la mesa. Podía sentir su escepticismo, como si fuera una extraña que se colaba en su club. Pero no me amedrenté. Había pasado años en la banca, analizando riesgos y detectando lagunas que otros pasaban por alto. Así que hablé, ofreciendo ideas sobre cómo optimizar costos o negociar mejores acuerdos con los proveedores. Lentamente, sus ceños fruncidos se convirtieron en asentimientos. Empezaron a buscar mi opinión, incluso a deferir a mí en las grandes decisiones. Lucas, sin embargo, apenas estaba allí. Era miembro de la junta por título, pero se saltaba las reuniones, alegando que eran demasiado técnicas o que tenía otras cosas que hacer. A la junta no le importó. El legado de su padre le daba vía libre. Una noche, llegué a casa de una reunión maratoniana, con la cabeza llena de estrategias, y encontré a Lucas tumbado en el sofá, cambiando de canal. ¿Por qué no viniste hoy?, espeté, dejando caer mi bolso. Se supone que debes ser parte de esto. Él ni siquiera levantó la vista. Tú lo tienes controlado, Rachel.
Te escuchan a ti, no a mí. Su tono era casual, como si no importara. Me quedé allí, con la frustración bullendo, preguntándome si a él le importaba siquiera la empresa o nosotros. Ese momento se me quedó grabado. Empecé a ver las grietas en nuestro matrimonio. La forma en que su indiferencia se extendía a todo. Me volqué en el trabajo, impulsada por la necesidad de demostrar que pertenecía, no solo como la nuera del fundador, sino como alguien que podía dirigir este barco. Mi suegro se convirtió en mi mentor, enseñándome los entresijos del negocio, como leer una sala, cuándo presionar, cuándo retroceder. Me encantaba. La emoción de hacer que las cosas sucedieran, de ver mis ideas convertirse en un crecimiento real. Pero con cada peldaño que subía, Lucas parecía alejarse más, y no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El trabajo se convirtió en mi ancla, el único lugar donde sentía que tenía el control. Para cuando mi suegro se jubiló, yo ya estaba al frente de las decisiones importantes en Brooks Construcción. La junta directiva se apoyaba en mí, pidiéndome mi opinión sobre adquisiciones, disputas laborales e incluso campañas de marketing. Entraba a esas reuniones con una pila de notas y un plan. Mis viejos instintos de la banca se activaban, los números no mienten, y yo sabía cómo hacerlos cantar. Nuestras ventas subieron, las ganancias crecieron, y sentí un fuego en el pecho, como si finalmente estuviera haciendo aquello para lo que estaba destinada. Mientras crecía, había visto a mi madre arreglárselas a duras penas. Y ahora yo dirigía una empresa que empleaba a miles de personas con familias que contaban con nosotros. Esa responsabilidad me impulsaba. Me mantenía despierta por la noche esbozando formas de hacer el negocio más fuerte. Lucas, sin embargo, era un fantasma. Aparecía en la oficina algunas mañanas, con camisas planchadas y sonrisas fáciles. Pero para el almuerzo, ya se había ido. Lo encontraba en casa jugando a videojuegos o durmiendo la siesta, como si la empresa que su padre construyó fuera solo un pasatiempo. Intenté hablar con él, esperando que diera un paso al frente, especialmente después de que su padre se retirara. Lucas, este es tu legado, le decía, con la voz afilada por la frustración. ¿No quieres ser parte de ello? Él se encogía de hombros, ese mismo encogimiento exasperante, y murmuraba, lo estás haciendo bien sin mí. Me dolía, no solo porque estuviera renunciando, sino porque sentía que también estaba renunciando a nosotros. Nuestras conversaciones se redujeron a charlas triviales. El tiempo, la compra, nada real. Me quedaba despierta por la noche mirando el techo de nuestro apartamento, preguntándome cómo nos habíamos distanciado tanto. Entonces mi hermanastra, Camila, irrumpió en nuestras vidas como una tormenta. Camila es 3 años mayor, todo carisma y aristas afiladas. Crecimos bajo el mismo techo después de que mi madre se casara con su padrastro, un hombre brusco que nunca se quedó mucho tiempo. Camila aprendió pronto a abrirse paso en la vida con su encanto, siempre persiguiendo algo más grande. Ropa elegante, novios ricos, una vida que gritaba éxito. Su matrimonio con un abogado de éxito terminó en llamas cuando ella lo engañó. Un escándalo que hizo que su ex irrumpiera en casa de nuestros padres, gritando sobre la traición. Yo estaba hasta arriba de trabajo, así que Lucas fue a calmarlo. Es bueno en eso, en disipar la tensión con su ambiente tranquilo y firme. Camila no paró de elogiarlo después, llamándome para deshacerse en halagos. Tu esposo es increíble, Rachel. Se encargó de ese tipo como si nada. No le di importancia, demasiado enterrada en hojas de cálculo como para pensar mucho en ello. Pero Camila vio a Lucas de otra manera después de eso. Para ella, no era solo mi marido relajado. Era el heredero de Brooks Construcción, un billete de oro. Ella no sabía que él apenas estaba involucrado, que su título ejecutivo era una cortesía de su padre. A Camila siempre le ha atraído la riqueza. El alto salario de su ex no fue suficiente para mantenerla leal, pero fue la razón por la que se casó con él. Ahora, recién divorciada y ahogada en los pagos de la pensión alimenticia, estaba de caza otra vez. No lo vi venir. Estaba demasiado atrapada en reuniones de la junta y proyecciones de crecimiento como para notar la forma en que ella empezó a merodear alrededor de Lucas, riendo demasiado fuerte de sus chistes, enviándole mensajes de texto para quedar. Una noche, llegué a casa agotada, con la cabeza dándome vueltas tras un día de negociar un nuevo contrato. Lucas estaba esperando en la sala de estar,
su habitual sonrisa fácil había desaparecido. Rachel, tenemos que hablar, dijo, con la voz pesada. Se me retorció el estómago. Lucas nunca sonaba serio. Me senté, preparándome. Camila está embarazada, dijo, mirando al suelo. Es mío. Quiero el divorcio. Las palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. ¿Embarazada? ¿Divorcio? Mi mente daba vueltas, tratando de entenderlo. Camila, mi hermanastra, que siempre había perseguido lo que no era suyo. Lucas, mi esposo, a quien apenas le había importado lo suficiente como para presentarse a trabajar, y mucho menos por nuestro matrimonio. Quería gritar, exigir respuestas, pero todo lo que pude articular fue, ¿cuándo vendrá a hablar de esto? Murmuró algo sobre que ella vendría en mi próximo día libre. Asentí, entumecida, sabiendo ya que tendría que enfrentar esto de frente, como todo lo demás. Los días posteriores a la bomba de Lucas se sintieron como esperar en medio de la niebla. Seguí la rutina en el trabajo, dirigiendo reuniones, aprobando acuerdos, pero mi mente no dejaba de reproducir sus palabras. Camila está embarazada. Quiero el divorcio. No era solo la traición lo que dolía. Era lo absurdo de la situación. Camila, que siempre había perseguido cosas brillantes, había puesto sus miras en Lucas, pensando que era un pez gordo, un director ejecutivo. Y Lucas, demasiado cobarde para decir que no, lo había permitido. Me sentí como una idiota por no haberlo visto, por dejar que el trabajo me cegara ante las grietas de mi vida. Sabía que tenía que proteger mi puesto en Brooks Construcción. Si me divorciaba de Lucas, sería solo otra esnuera, y no podía arriesgarme a perder el papel por el que había luchado. A la mañana siguiente, conduje hasta la extensa propiedad de mis suegros a las afueras de Atlanta, con los nervios de punta. Mi suegro estaba en su estudio, rodeado de fotos antiguas y planos de construcción. Le conté todo. El romance de Lucas, el embarazo de Camila, el divorcio. Mi suegra, que rondaba cerca, jadeó, sus ojos iluminándose al mencionar un nieto. Pero una mirada severa de mi suegro la silenció. Él se reclinó, con el rostro inescrutable, y luego sonrió. Rachel, tú eres el corazón de esta empresa, dijo. No me importa lo que haga Lucas. Sigue dirigiendo las cosas. Yo me encargaré de él. Un alivio me invadió, mezclado con una punzada de tristeza. Mi suegro valoraba el negocio, su legado, por encima de su propio hijo. Pero para mí, significaba que podía conservar mi propósito, mi lugar. Cuando llegó mi día libre, Camila apareció en nuestro apartamento, con una confianza arrogante, su bolso de diseñador balanceándose como un trofeo. Rachel, dijo, con la voz chorreando lástima. Siento mucho que no pudieras tener hijos. Pero no te preocupes, me aseguraré de que recibas mucho dinero para empezar de nuevo. Simplemente vete de este lugar. Hizo un gesto hacia el apartamento como si ya fuera suyo. Lucas se quedó sentado en silencio, con el rostro tan inexpresivo como siempre. Quise reírme de lo absurdo. Camila pensaba que estaba robando un estilo de vida multimillonario, pero no tenía ni idea de lo poco que Lucas realmente tenía. Mantuve la calma, canalizando la misma concentración que usaba en las salas de juntas. El divorcio está bien, dije, con voz firme. Pero necesitaremos abogados para arreglar la pensión alimenticia y la propiedad. Y Camila, ¿de verdad crees que Lucas es el premio que buscas? Sus ojos se entrecerraron, pero lo descartó con un gesto. Pura bravuconería. Sé que es real, Rachel. Lucas tiene todo lo que necesito. Reprimí una sonrisa. Ella pensaba que él era el presidente, el heredero, sentado sobre una fortuna. No sabía que el apartamento era propiedad de la empresa o que el salario ejecutivo de Lucas apenas cubría sus cafés. La dejé hablar, su arrogancia llenando la habitación mientras yo trazaba mentalmente mis siguientes pasos. Esto no era solo un matrimonio roto. Se trataba de proteger lo que había construido. Y no iba a dejar que ninguno de los dos me lo quitara. Las negociaciones del divorcio estaban fijadas para el día siguiente. Y yo estaba lista. Había contratado a una abogada brillante, Mia, que había manejado casos corporativos de alto riesgo y sabía cómo mantener las cosas justas pero firmes.
Nos reunimos en una elegante sala de conferencias en Brooks Construction, con el horizonte de Atlanta brillando a través de las ventanas. Camila entró con aire de superioridad, actuando como si ya hubiera ganado, mientras Lucas se encorvaba a su lado, con su habitual máscara de indiferencia. Me senté frente a ellos, con Mia a mi lado, el corazón latiéndome con fuerza, pero el rostro tranquilo. Había pasado años superando a la competencia en las salas de juntas. Podía manejar esto. Camila empezó fuerte, echándose el pelo hacia atrás. Rachel, ponle precio a tu pensión alimenticia. Me aseguraré de que estés bien atendida. Su tono era condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Mia levantó una ceja y luego deslizó un documento sobre la mesa. Ya que lo ofreces, reclamaremos pensión alimenticia tanto de Lucas como de ti, Camila, dijo con frialdad. La mandíbula de Camila se desencajó. ¿Yo? Ya le estoy pagando a mi ex, balbuceó. Me recliné, viendo cómo su confianza se resquebrajaba. No se esperaba esto, no había pensado en el lío que había creado. La voz de mi madre resonó en mi cabeza, la gente que busca atajos siempre tropieza. Camila estaba tropezando fuerte. Luego vino la división de bienes. Camila, todavía tratando de recuperar el equilibrio, declaró, este apartamento pertenece a la familia de Lucas, ¿verdad? No forma parte de la división. Mia no perdió el ritmo. El apartamento y el terreno sobre el que se encuentra pertenecen a Brooks Construction. La empresa decide quién se queda. Lucas parpadeó, sorprendido. Espera, pensé que era de papá, murmuró. El rostro de Camila se puso pálido. ¿Entonces no podemos vivir aquí?, preguntó, con la voz aguda. La respuesta de Mia fue tajante. Pueden, si la empresa lo permite. Pero eso depende del director ejecutivo interino. Me miró, y vi cómo los ojos de Camila se abrían de par en par mientras la verdad la golpeaba. Un momento, dijo Camila, volviéndose hacia Lucas. Tú no eres el director ejecutivo. Intervine, mi voz tranquila pero firme. Soy la directora ejecutiva interina, Camila. Lucas es un asesor. No tiene poder ejecutivo. Mi suegro me nombró presidenta cuando se jubiló. La junta directiva confía en mí para dirigir las cosas. Lucas desvió la mirada, avergonzado, mientras el rostro de Camila se contorsionaba con incredulidad. Estás bromeando, espetó, fulminando a Lucas con la mirada. Me dejaste pensar que eras el jefe. Él se encogió de hombros, ese mismo encogimiento exasperante. Y casi me reí. Camila había apostado a que Lucas sería su billete a la riqueza, pero había leído completamente mal la situación. Mia, todavía riéndose entre dientes, me preguntó, ¿pueden Lucas y Camila quedarse en el apartamento? Antes de que pudiera responder, Camila saltó. Es propiedad de la empresa, así que es gratis para Lucas, ¿no? Mia negó con la cabeza y le pasó un contrato de alquiler. Se alquila a los empleados a precio de mercado. Aquí está la cifra. El número era elevado. El mercado de apartamentos de lujo de Atlanta no es barato. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Mi salario no puede cubrir eso, dijo casi para sí mismo. Camila parecía como si la hubieran abofeteado. Había entrado pensando que había ganado una mansión. Ahora se enfrentaba a un alquiler que no podía pagar. Sentí una extraña mezcla de lástima y triunfo. Todo el plan de Camila, seducir a Lucas, perseguir su supuesta fortuna, se había derrumbado. Lucas, a quien nunca le importó el dinero o la responsabilidad, estaba igual de perdido. Yo había pasado años cubriendo nuestros gastos, invirtiendo mi salario en el alquiler y las facturas mientras Lucas se dejaba llevar. Ahora, sin ahorros que dividir, el divorcio era limpio pero brutal. Los sueños de Camila de una vida lujosa se hicieron polvo, y Lucas se quedó sin nada más que su propia indecisión. Salí de esa habitación sintiéndome más ligera, lista para dejarlos a ambos atrás y centrarme en lo que importaba. Mi empresa, mi equipo, mi futuro. Las consecuencias fueron casi poéticas. Las mentiras de Camila se desmoronaron más rápido de lo que esperaba. Unas semanas después de las negociaciones, llegó a oídos de la familia de Lucas que su afirmación sobre el embarazo era una farsa. Había inventado la historia para atrapar a Lucas,
contando con la riqueza de su familia para sacarla de su propio desastre financiero. Mi suegra, que había estado tan emocionada por tener un nieto, quedó destrozada. Mi suegro, que nunca había confiado en Camila, estaba furioso. Ella no es ninguna nuera mía, gruñó cuando lo visité para pedirle consejo. La tensión en su propiedad era palpable. Camila y Lucas, que ahora vivían allí, estaban enfrentados con todos. Mi suegro apenas le dirigía la palabra, y cuando Camila le suplicó que cubriera los pagos de la pensión alimenticia a su ex, él la rechazó en seco. No eres nada para esta familia, dijo, su voz como el acero. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Camila no pudo soportarlo. Una mañana, hizo una maleta y desapareció, dejando a Lucas solo para enfrentar la decepción de sus padres. Había llegado pensando que había conseguido un marido rico y una vida cómoda, pero todo lo que obtuvo fue deudas y drama. Lucas, mientras tanto, intentó volver arrastrándose hacia mí. Una noche, apareció en mi nuevo apartamento, un lugar modesto que había alquilado en el centro de Atlanta. Todo líneas limpias y paz tranquila. Rachel, tal vez podríamos intentarlo de nuevo, dijo, con ojos suplicantes. Me reí, no por crueldad, sino por agotamiento. Lucas, tomaste tus decisiones, le dije. Me engañaste con mi hermanastra. Te desconectaste de nuestro matrimonio mucho antes de eso. Se acabó. Su padre ya lo había despedido de la empresa, degradándolo a un trabajo temporal moviendo papeles. El hombre que una vez fue heredero de Brooks Construction ahora se las arreglaba a duras penas, y yo no sentía nada más que alivio de estar libre de él. Me volqué en mi trabajo, el único lugar donde me sentía completa. Dirigir Brooks Construction no era solo un trabajo. Era mi vocación. Cada decisión, desde aprobar nuevos proyectos hasta asegurar que nuestros trabajadores tuvieran empleos estables, se sentía como una promesa cumplida a las personas que dependían de mí. Pensé en mi madre, en cómo se había deslomado por mí, y canalicé eso para hacer la empresa mejor. Nuestras ganancias aumentaron, llegaron nuevos contratos y la junta comenzó a llamarme la columna vertebral del negocio. Mi suegro se convirtió en mi roca, ofreciéndome consejos mientras tomábamos café en su propiedad, su sabiduría brusca me anclaba. Estás haciendo lo que siempre esperé que hiciera Lucas, dijo una vez, con los ojos suavizados por el orgullo. Eso significó más para mí que cualquier título. No pienso en volver a casarme. La idea de dejar entrar a alguien más después de toda esa traición parece demasiado. Mi corazón ha pasado por una picadora de carne, y no estoy lista para entregarlo de nuevo. En cambio, estoy casada con mi trabajo, con los miles de empleados cuyas familias dependen de Brooks Construction. Su confianza me mantiene en marcha, me empuja a presentarme cada día con la cabeza despejada y la mano firme. He aprendido de lo que soy capaz, lo que significa mantenerse en pie cuando el mundo intenta derribarte. Camila y Lucas son un recuerdo lejano, una lección sobre confiar en mi instinto y elegir mi propio camino. A todos los que han seguido este viaje, gracias. Han caminado conmigo a través de la traición, el desamor y victorias ganadas con esfuerzo. Si mi historia les ha llegado, si les ha hecho sentir el aguijón de la injusticia o la emoción de contraatacar, pulsen ese botón de suscribir y únanse a mí. Cada proyecto que construimos, cada acuerdo que cerramos, cuenta una historia de coraje, corazón y de empezar de nuevo. Sigan forjando su propio camino y los veré en la cima.